Una vez más te damos la cordial bienvenida a tu programa Hoy en Historia, la Biblia. Aquí en tus instalaciones de CCBM Master Seminary, te agradecemos el que nos estés sintonizando en tu canal Voz y Visión 25.1. Hemos estado hablando acerca de la geografía, la importancia de la geografía dentro de la Biblia y por qué es tan importante para nosotros tomarla en cuenta. Pero también tenemos que hablar acerca de la historia, los usos y costumbres de la gente y por qué hizo Jesucristo lo que hizo. Es importante. ¿Por qué? No solamente porque es una historia que se te ha dado y una historia que puede sonar muy bonita o complaciente para nuestros oídos, pero también ese trasfondo de cada una de las historias que nos cuentan aquellos que escribieron los evangelios tienen una profundidad extrema, no una profundidad de algo místico o algo oculto, pero simple y sencillamente el que nos dé un mejor entendimiento de qué es lo que estaba pasando en la mente de aquellos que estaban alrededor de Jesucristo y en Jesucristo mismo. Para esto vamos a tener un video, el cual vamos a ver acerca de la pileta de Bethesda. Entonces veamos primeramente este video y una vez más que regresemos, empezaremos con algo dentro de la palabra de Dios. Veamos y te invito a que lo veas y lo goces este video que sigue. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Nos encontramos en el lugar donde estaba el estanque de Bethesda. Este estanque se encuentra en la parte noreste de la ciudad. Se estima que este estanque fue construido como una reserva de agua de lluvia unos 800 años antes de Cristo, como reservas de agua para la ciudad. Unos 200 años antes de Cristo se construyó el segundo estanque. La profundidad máxima del estanque era de 13 metros. El apóstol Juan había escrito en su evangelio en Juan 5:2, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Bethesda. Tal como lo había registrado Juan, se ha desenterrado muy cerca de donde se encuentra la puerta de las ovejas, el estanque o pileta con las mismas características que mencionaba el apóstol Juan. Esta puerta de las ovejas era una entrada principal al templo por donde el pecador llevaba el cordero que sacrificaría para remisión de los pecados. Antes de poder entrar al templo era necesario realizar la purificación. Este estanque de Bethesda no era un simple estanque, sino se lo consideraba también como un estanque para rituales de purificación, que en hebreo se llama mikve. ¿Qué es una mikvé? La palabra hebrea mikvé es un derivado de la raíz kavá, un verbo que puede también traducirse como coleccionar, y se usa por primera vez en el libro de Génesis. En Génesis 1:10 leemos: Ule mikvé hamaim kara yamim, y la reunión de las aguas llamó mares. Nos indica una colección de agua, una masa de agua, frase traducida como una reunión de aguas. La palabra mikvé indica entonces tanto la inmersión como la bañera o pileta, el contenedor de agua corriente donde una persona puede sumergirse completamente, que los judíos utilizan para rituales religiosos de purificación. Se cree que tanto el estanque de Bethesda al norte del templo como la fuente de Siloé al sur cumplían funciones de purificación para el pueblo que subía al templo, especialmente por los que subían a Jerusalén en busca de sanación. La mikvé es utilizada para diferentes rituales, como por ejemplo para la purificación de la mujer después de un parto, después de haber pasado el período menstrual de la mujer
o para la purificación después de haber estado en contacto con los muertos. Se lo considera también como un ritual de pasaje al judaísmo, como una forma de bautismo, practicado aún antes de los tiempos de Juan el Bautista. Otro elemento interesante que había sido mencionado por el apóstol Juan en el registro bíblico es que este estanque de Betesda tenía 5 pórticos. Miremos qué revelan las excavaciones arqueológicas sobre esto. Por muchos años, los críticos de las Escrituras consideraron este registro de Juan capítulo 5 simplemente como una ilustración del lenguaje y un mito, pues este estanque de Betesda no se conocía. Al realizar excavaciones cerca de la Puerta de las Ovejas, los arqueólogos encontraron algo muy interesante. Como se puede ver, el estanque de Betesda tiene 2 piscinas. La piscina que se encuentra en la parte sur tiene escalones más profundos. La pileta del norte era una reserva de agua que continuamente era utilizada para suministrar agua para la pileta del sur. Las 2 piletas, separadas por una pared, permitieron construir el estanque de Betesda con los 5 pórticos, los cuales se pueden identificar aún hoy. Algo importante de aclarar es que en tiempos de Jesús el nivel de la ciudad estaba muy por debajo del que se encuentra hoy. Debido a la destrucción de la ciudad y las nuevas reconstrucciones de la misma, el nivel de la ciudad y las calles que visitó Jesús se encuentran a varios metros de profundidad de las actuales calles de Jerusalén. Por esto, el estanque de Betesda, con el nivel en el que nos encontramos hoy, se ve tan profundo. En este lugar ocurrió un maravilloso milagro de Jesús. En Juan capítulo 5, versículos 3 y 4 leemos acerca del estanque de Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entró después del movimiento del agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ese lugar era como un hospital, estaba lleno de enfermos deseosos de ser sanados. A este lugar vino Jesús. Vino no para buscar su purificación, sino para manifestar su gracia, su misericordia. También aquí tenemos algo para resaltar. La palabra Betesda en arameo significa casa de gracia o de la misericordia. El término esed, por el que la palabra está formada, puede indicar bondad, amabilidad, fidelidad, y es indicativo del por qué aquí se juntaban muchos enfermos con la esperanza de obtener el milagro de la sanidad, un acto de bondad divina. Eusebio, el historiador, año 330 después de Cristo, lo llama el estanque de ovejas por su cercanía a la puerta de las ovejas o porque allá o en estanques similares se limpiaban los corderos antes del sacrificio. Este método de usar agua corriente de la piscina de Betesda dio al agua un aura de santidad y muchos pacientes venían a bañarse en la piscina con la esperanza de curarse. El agua que limpia el cuerpo, especialmente en el bautismo, es un símbolo de la purificación de los pecados que solo podemos alcanzar gracias al sangre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús llegó aquí, vio a un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, un hombre que no tenía amigos, un hombre que no tenía ayuda, un hombre casi sin esperanzas. Jesús se dirigió a él con una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué le hizo esta pregunta a Jesús, siendo que todos estaban allí con el deseo de ser sanados? Jesús
deseaba el reconocimiento del hombre que necesitaba de un Salvador. Hoy también, en medio de nuestra soledad, de nuestras limitaciones y enfermedades que pueden ser tanto físicas como espirituales, Jesús desea que reconozcamos nuestras necesidades y pidamos su ayuda, que pidamos su rescate. Jesús ha venido a este mundo para rescatar a los perdidos y aún hoy su poder está disponible para sanar nuestras dolencias y hacer el gran milagro de la transformación. Por la fe podemos dirigirnos al estanque de Betesda para experimentar el milagro de Dios, no solo el milagro de la purificación, sino el milagro de la transformación. Con Jesús lograremos una vida nueva, lograremos aprender nuevamente a caminar después de sufrir la parálisis del pecado. Digamos como el salmista David en Salmos 25:16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solitario y afligido. El Salmo 33:22 dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según lo esperamos en ti. Abre tu corazón a Dios y experimentarás la gracia y misericordia del Altísimo, como lo experimentó el enfermo de Betesda. Regresamos una vez más con ustedes. Aunque cuando estamos hablando acerca de lo que es geografía y historia, es importante acentuar algo que es primordial para todos nosotros. Cuando decimos historia, estamos hablando no solamente de que te pongas a estudiar o que tengas que estudiar toda la historia de Israel, pero sí es importante para nosotros concentrarnos en una forma u otra en lo que son los usos y costumbres y lo que estaba pasando en el tiempo en el que Jesucristo caminó entre nosotros. Cuando hablamos de geografía, estamos hablando el territorio, lo que estaba pasando y cómo la gente en ese tiempo se comportaba. ¿Por qué digo esto? Estábamos hablando el programa anterior acerca de geografía y los estados en los que algunos de los escritores como salmistas han promulgado o han enseñado cómo Dios protege a Jerusalén. Si no entendemos su geografía, sería muy desafortunado en no poder entender y ver cómo Dios te fortalece y te protege a ti y a mí. Con eso dicho, vamos a hablar acerca de algunas de las escrituras, de algunas de las cosas que Jesucristo hizo. Y para hacerlo, vamos a emprender un viaje en el que nosotros vamos a hablar y estudiar un poco más, sintetizado, claro, los usos y costumbres de lo que estaba pasando cuando Jesucristo hizo lo que vamos a hablar. Es importante porque entonces tú y yo nos podemos dar cuenta de la magnitud en la que Dios trabaja en nuestras vidas. Muchas veces podemos ver una historia. Tú has oído la historia, por ejemplo, de Canaán, y tú has oído acerca de la boda, en la que Jesucristo, tomó o hizo, un milagro. Pero, ¿qué significa para ti y para mí ese milagro? ¿Cómo podemos ver, lo que es realmente un milagro, y el potencial que tiene y por qué lo hizo para que tuviera un impacto para nosotros? Te voy a decir esto, Cuando estamos hablando de eso, tenemos que considerar cómo los discípulos tuvieron la oportunidad de ser inspirados y escribir las Escrituras. Sabemos que hubo 3 evangelios. Y cuando digo 3 evangelios, son 3 evangelios que tenían una similitud, muy apegada en las acciones y en la vida y el caminar de Jesucristo. Pero hubo otro evangelio, y vamos a tomar tanto de los 3 como este último evangelio que voy a hablar, que fue el de San Juan. Conocemos el evangelio de Juan, estamos hablando de una historia en la que él habla acerca de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. No nos vamos a internar mucho en lo que es el evangelio, eso va a venir más adelante en otros programas. Pero vamos a hablar acerca de algo culminante,
déjame darte un ejemplo. Cuando hablamos acerca de las bodas de Canaán, Juan está describiendo un milagro explícito. Un milagro que posiblemente o no posiblemente que no estaba prescrito para el Mesías. Pero también nos da un sentido de que él era el principio o antes de su ministerio, y qué implicaciones tenía ese milagro. Para hacer esto, ve y toma tu Biblia. Y vamos a empezar en el Evangelio de Juan. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2. Solo recuerda esto, primeramente. Juan no es parte de los sinópticos. ¿Por qué? Porque Juan no se concentra en todos los acontecimientos o en la forma que Jesucristo caminó. Pero él se concentra en los milagros que autentizan su mesianidad, por un lado. Por el otro lado, también nos indica su lado humano y su lado divino. Cuando digo humano y divino, estamos hablando de que sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo muestra Juan. Pero tenemos que recordar esto. ¿Cómo hacía él o qué tenía que hacer para poder hacer esos milagros? Si tú hablas de que los hacía porque era Dios, cuando estaba caminando entre nosotros, pues lo voy a hacer de una forma chusca. Pues no tiene mucha validez. Y sería trampa. Trampa porque cuando hiciera un milagro se transformaba en Dios y cuando caminaba entre nosotros se transformaba en hombre. Pero ese no es el caso. Por eso es tan importante conocer los usos y costumbres de la área y la gente que convivía con él. Deja ponerlo así. Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros y cuando nació de una mujer no conocida por hombre, él tomó no solamente una forma humana, pero él se despojó totalmente de su divinidad, y se volvió humano. Diciendo eso, tenemos que tomar en consideración qué es lo que él hizo para poder cumplir, el propósito de un Mesías, siendo humano y no utilizando su diosidad, vamos a ponerlo en esa forma. Porque utilizar su diosidad significa que él simple y sencillamente tomaba tiempos y formas que le convenían a él. Pero ese primer milagro, Juan nos muestra algo extremadamente importante. Y cuando decimos extremadamente importante, estamos hablando de que en este momento él muestra, 1, su humanidad. 2, una obediencia. 3, que él empieza o él cumple con todas las expectativas de ser un hijo, y de ser un enviado de Dios. Pues vamos a las Escrituras y vamos a empezar precisamente en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 1, y dice así. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos!
Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Primeramente, conocimos en esos días, estamos hablando del inicio de su vida pública de Jesucristo. Tienes que recordar esto. Todavía no empieza su ministerio como tal. Apenas, unos días antes, él había escogido a aquellos que iban a caminar con él. Entonces tenemos dos situaciones aquí. Una, los que iban a caminar con él tenían expectativas, pero todavía había una pregunta o algo en sus mentes que decía, ¿es o no es? Algo los impulsaba a ellos, sí, a seguir a este hombre, por la forma en la que fueron llamados. Pero por el otro lado, era como que, bueno, pues este es un hombre que me ha llamado, puede ser o no puede ser el Mesías, o tiene facultades para poder describir cosas de Dios, como enseñanzas, etcétera, pero ¿quién es? Entonces les invadía más la curiosidad que una lealtad en este momento. Uno. Dos. Cuando dicen que eran bodas que estaba su mamá, estamos hablando de que era una situación precaria para Jesucristo. Cuando digo precaria, era una situación en la que él, todavía su vida pública no estaba determinada o no había iniciado. Y dos, pues era simplemente una boda. Un lugar al que se le había invitado a asistir. Pero vamos a seguir leyendo, dentro de las Escrituras, en el capítulo 2, versículo 2. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Estamos hablando de que no es solamente una, era un grupo, vamos a decirlo así. Dentro del judaísmo es muy común, que haya 2 o 3 bodas al mismo tiempo. También es común, que las bodas tengan una extensión muy larga, en su festividad. Vamos a hablar un segundo acerca de eso. Dentro del tiempo de Jesucristo, las bodas, eran bodas ya arregladas. Cuando decimos arregladas es de que ya ellos estaban determinados, a casarse con una persona. Eran dados, por sus padres. Eran bodas ya arregladas. Y tú dirías, híjole, qué flojera, llegar a casarte con una persona que ni siquiera conoces. Y normalmente estamos hablando que estas bodas se realizaban entre los 15, 17 años de las dos personas. Una, porque el hombre, se hacía hombre o se hacía parte de la sociedad cuando él cumplía sus 13 años de edad, que se le llama una bar mitzvah, o una presentación, a la sociedad. En ese momento el hombre ya se hacía acreedor de sus propias acciones. Y cuando digo acreedor es de que se hacía, él ya era, ¿cómo te diré? No había excusa de lo que él hiciera. Antes de los 13 años, los que tenían la culpabilidad o la alegría de las acciones de su hijo eran los padres. Una vez de que él era presentado a la sociedad, en ese momento él se hacía responsable por sus actos. En la otra forma, la mujer, normalmente se le presenta cuando tiene 15 años de edad. Y de la misma forma, al tener sus 15 años de edad, ella se era presentada en la sociedad. Pero esto también implicaba algo. Y eso es de que ellos ya eran dados desde niños uno al otro por convenios, entre los padres. Pero tú
una vez más dirías, no, pues yo nunca me casaría con una persona así. Y tú tienes mucha razón en pensar eso. ¿Por qué? Porque ¿quién se casa con alguien que no conoces? Pero la diferencia de ellos a lo que vivimos hoy día es lo siguiente, ¿ok? Y se llaman expectativas. El niño y la niña, de su temprana edad, eran educados no solamente en su civismo hacia las otras personas o la sociedad, pero también ellos eran educados dentro de lo que es la palabra de Dios. Eso es una cosa primordial dentro del judaísmo, en el que todo niño y toda niña, es instruida en quién es Dios, pero primordialmente en cómo cumplir una ley, en este caso la ley mosaica. El varón, es instruido y se le enseña a recitar, por ejemplo, deuteronómicos, para aprenderse exactamente cada una de las reglas y los términos que Dios tiene preparado para la vida de ellos. ¿Y cómo seguir esas reglas? Tratar de llegar y tratar de cumplir, ¿ok?, con las expectativas de Dios para agradarle a Él. La mujer, en el otro término, tenía también una similitud dentro de la palabra de Dios. También se le enseñaba la palabra de Dios. Pero a diferencia de uno y el otro, el varón, tenía la función de ser la cabeza o el dirigente de la familia o de la casa. Algo que ha cambiado mucho en estos días. Y la mujer era más sumisa. Cuando decimos sumisa en el tiempo de Jesucristo y incluso hoy día dentro del judío ortodoxo, sumisión significaba que estaba bajo las reglas, dirección y órdenes del marido o del hombre. Claro que eso tenía también una connotación que hoy día dentro de nuestra cristianidad y dentro de Jesucristo podemos entender de una forma más completa, y exacta y correcta. ¿Por qué digo eso? Porque hoy día entendemos lo que significa no solamente el ser sumiso uno al otro. Aquí no hay una sumisión, dentro del judaísmo del esposo a la esposa, es solamente una sumisión de la esposa al esposo. Sin embargo, hoy dentro de lo que es la ley de Cristo o la ley de oro, como la llamamos, la sumisión debe de ser de ambos, tanto el esposo con la esposa como la esposa con el esposo. Y ahí se crea lo que Dios intenta, en el principio, ordena en el principio, cuando hay la creación, que más tarde hablaremos de eso, que es ser una ayuda idónea. Pero vamos a regresar a lo que estamos hablando. Jesucristo es invitado a estas bodas en Canaán. Su madre también fue invitada y es un acontecimiento simple y sencillamente público. Jesucristo se está preparando, para su ministerio, pero aún así no es tiempo de que ese ministerio se dé o tenga una influencia, dentro de la sociedad. Fíjate lo que dice aquí, en el versículo 3. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Déjame ponerlo así, Estamos hablando de sumisos, y de que la mujer se tenía que someter al hombre, a su ordenanza. Ahora, Jesucristo aquí no está actuando en una forma precaria en el decirle a su mamá, ¿y tú qué? ¿Por qué me dices esto a mí? ¿Qué importancia tiene? O una forma de un hijo rebelde o desobediente. Simplemente lo que Jesucristo está haciendo, es de que está siguiendo los protocolos dentro, de judaísmo, dentro de los usos y costumbres en ese tiempo. ¿Cuál es el primer protocolo? Es diciéndole a ella,
¿ok? Yo llevo por un lado la cabeza, ¿ok? ¿Por qué me estás ordenando? Sí, y nos lo dice aquí en la escritura, ¿ok? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Ok? La madre de Jesucristo está haciendo una forma de impetuosa, vamos a decirlo así, ¿ok? En el que ella sabe quién es su hijo. Ella lo reconoce y al mismo tiempo se le olvida por un momento, ¿ok? La situación a la que él vino y trata de imponer, ¿ok? Una forma de, ¿cómo te lo podré decir? De presumir a su hijo o de sentirse útil porque tienen la confianza de que Jesucristo está ahí y de que Él la va a apoyar, ayudar, ¿ok? Y le va a dar presencia. Fíjate lo que dice aquí con Jesucristo, ¿ok? Y Él le dice, ¿qué tienes conmigo? Dice, aún no ha venido mi hora. Ok, cuando dice aún no ha venido mi hora, está hablándole y le está diciendo a la mujer, ok, recuerda quién soy. Y no puedo, ¿cómo te diré?, apresurar mis pasos. Tienes que recordar, tú, madre mía, quién soy y cuál es mi función dentro, ok, de estos tiempos. Porque, y dice esto, y su madre dijo, a los que sirvan, haz todo lo que os dijere. ¿Ok? Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary. Tú podrás estar confundido. Dice, bueno, Jesucristo le está diciendo, no es mi hora. ¿Ok? Y la mujer sigue, como muchas de nosotros decimos, cómo es necia, ¿ok? Va a seguir con lo mismo, ¿ok? Quiere presentarlo, ¿ok? Quiere hacer algo, ¿ok? Pero tenemos que entender esto, ¿ok? Lo primero que estaba en la mente de su madre, ¿ok? Es de que ese hijo es algo especial y tiene algo especial y quiere demostrarlo, por un lado. Por el otro lado, ¿ok? Ella sabe que Jesucristo viene a cumplir una ley, no solamente a salvar, para cumplir una ley. Y dentro de esa ley era el que él tenía que honrar a sus padres y a su madre. Entonces, con este contexto, ella puede decir, y le da órdenes a los sirvientes y le dice, haz lo que él dice que hagas, lo que él te pida, porque va a ser algo especial. Sí. Y la escritura sigue diciendo lo siguiente. Dice, haz todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ok, vamos a ponernos en contexto dentro de la historia. Ok. ¿Qué es lo que pasaba dentro del producir vino en ese tiempo? Hasta hoy día la agua, el agua en Israel es una agua
muy dura, y cuando decimos muy dura, que no es muy saludable para tomar. ¿Ok? Y lo que hacían y lo que hacen en ese tiempo, es de que producían vino y la diluían con agua. Pero aquí viene la parte clave, vamos a ponerlo así. ¿Ok? ¿Qué es el procedimiento de crear o producir vino? De fermentar ese vino. Primeramente, fíjate lo que dice la escritura. Está diciendo que habían 6 cántaros de agua, no de vino. Esto significa que eran cántaros que no tenían un vino como tal fermentado. Quiero que tomes eso en cuenta primeramente y que lo subrayes. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque para que se produciera vino, tenía que tener un manto de uvas, por decirlo así, en la parte baja de la vasija que iba a ser vino fermentado. 2, el jugo de uva, que ya se había hecho mediante pisarlo, y caminar sobre las uvas, era vertido en esta vasija. Y después de eso la fermentación era, vamos a decirlo así, muy rápida. Pero esa fermentación era muy fuerte y usaban el agua para diluir el vino para que no se emborracharan de inmediato. 1. 2. Para que hubiera nuevo vino, era lógico que tuvieran o que tomaran de las vasijas que ya se había terminado el vino, y se vertiera jugo de uva y arriba de eso se vertiera también agua. ¿Por qué digo eso? Recuerda, la fermentación no es una cosa inmediata. Tarda días, semanas para que eso ocurra. 2, para que pueda haber una fermentación perfecta y exacta para crear ese vino, una vez más lo repito, tenía que haber algunas sustancias en la parte baja de esas vasijas. En este caso serían cosas de uva, la piel o los gajos de la uva, semillas, etcétera, para que eso ayudase a la fermentación y que tuviera un sabor más fuerte o más rico, por decirlo así. Entonces, cuando le piden y la escritura nos dice que había 6 vasijas de agua, significa que esas vasijas no eran para vino. Y quiero que tomes esto es muy, muy importante. Si Jesucristo quisiera hacer vino instantáneo, era muy fácil de tomar la vasija que ya había contenido vino y volverla a llenar con jugo de uva, ponerle agua y vamos a decirlo así, revolverla y esperarse un rato, vamos a decirlo así, para que hubiera un tipo de fermentación. Eso sería lo más rápido para producir vino. Pues seguimos diciendo de que tenía que tomar días para que ese vino se fermentara. Otra cosa que quería decirte, durante las bodas de Israel y hasta hoy día, normalmente duran 7 días. Es algo más que tenemos que tomar en cuenta. Por eso nos está diciendo que el vino se acabó muy rápido, y que no había suficiente vino. Pero fíjate lo que dice la escritura, Dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Cuando dice para el rito de la purificación, nos está una vez más garantizando o nos está afirmando que estas vasijas eran exclusivamente para agua, no para vino. Era lo que usaban los rabinos, y los sumos sacerdotes para lavarse las manos, que les ponían, el agua, la vertían el agua en sus manos, se las lavaban, se lavaban la cara y sus pies, para poder entrar, en ceremonias, Checa eso. Dice, en cada una, las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 1.
tenemos que observar aquí. Primero, Jesucristo, en una forma u otra, reprende a su mamá por pedirle hacer algo que todavía para él no es tiempo de hacer, un milagro. Pero por el otro lado, no le está reprendiendo en una forma en la que no sabe lo que estás haciendo. Sin embargo, él toma en consideración, de que él tiene que obedecer a su madre, tiene que tomarla en consideración, y en ese momento él decide hacer lo que ella le está pidiendo. Pero lo primero y más extraordinario es de que él les pide a los sirvientes o a los meseros, vamos a ponerlo en ese sentido, que viertan agua dentro de las tinajas de purificación. No puede haber fermentación, no hay jugo de uva, no hay uvas o cáscaras de uva en la parte del fondo de la vasija, pero simple y sencillamente le está diciendo, pongan agua. A lo que voy es esto. Si tú y yo conocemos los usos y costumbres, para ti la pregunta sería, ¿cómo iba a ser el milagro? Si tú y yo no conocemos los usos y costumbres, podríamos decir, bueno, pues a lo mejor ya esas vasijas tenían algo especial para fermentar el vino, o que para hacer vino había cáscaras, o que cosas por el estilo. Pero a lo que voy es esto, y lo voy a seguir acentuando. Al conocer los usos y costumbres, te das cuenta que para que hubiera vino, tenía forzosamente que haber una vasija creada y formada específicamente para crear ese vino, para que se fermentara más rápido, para que tuviera X sabor, y para que se tomara como lo que era, vino. Entonces recuerda esto, una, tenían que tener uvas a la mano. Dos, tenían que tener una vasija, en el piso en la que estas personas se metían en la vasija, y descalzos apachurraban todas las uvas, y el jugo se iba escurriendo hacia otra vasija, y esa vasija se levantaba y se vertía en la tinaja, o en la olla, y esa olla estaba cubierta en la parte de abajo con cáscaras de uva y semillas, etcétera, para que tuvieran un sabor X. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando que simplemente Jesucristo les dijo a ellos, llenen, esas tinajas ceremoniales de agua. No hay forma de que hubiera un milagro. Y fíjate lo que dice. Dice, y Jesús les dijo, llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestresela, o el maestro de ceremonias, y se las llevaron a él. Ahora, ahora vamos a ponernos a pensar en esto, Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad.
Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CSFM WBCC Master Seminary. Primeramente, si tú estudias cómo se tiene que producir un vino, te vas a dar cuenta de la complicidad, ¿ok? Qué tan complejo es que lleguemos a tener ese vino. 2, el sabor de ese vino puede variar en una forma astronómica, dependiendo en el tipo de uva, dependiendo en el cómo se fermentó, qué tiempo se le dio, qué se le vertió, qué sustancias se le pusieron. 3, tiene que reposar por días. Ahora quiero que te imagines esto. ¿Qué es lo extraordinario? Jesucristo rompió todo protocolo humano de costumbre. Y simple y sencillamente les dijo a ellos, llénenlo de agua. Y produjo el vino más excelente. Y tú te puedes preguntar, y se puedes seguirte preguntando cómo lo hizo. Eso es lo importante de esta historia. Primero es identificar los usos y costumbres. ¿Qué necesitaba Jesucristo hacer para que este fuera vino real, de calidad? Había y hay hasta hoy día un proceso para hacer eso. Sin embargo, él rompió todo protocolo. Y cuando digo rompió todo protocolo, es de que le da a él la primicia, ¿ok?, de mostrar quién es en los ojos de Dios. Ahora, déjame decirte esto. No que es Dios. Porque si fuese Dios, hubiera trampa. Okay, no tuviera chiste, a mí no podría sufrir por nosotros. Pero aquí está representando lo que es en su humanidad. Y lo importante de lo que es en su humanidad es no preguntar si hizo o no hizo o cómo hizo el vino. Es el resultado y cómo llegó a ese resultado. Me voy a atrever a decir esto, que tú y yo, en una forma, podríamos llegar a ser. Pero no lo llegamos a hacer ni lo vamos a llegar a hacer porque ninguno de nosotros tenemos la convicción y la obediencia hacia Dios como la tenía y lo está mostrando Jesucristo. Aquí Juan, el punto medular de esta historia es para él demostrar esa obediencia. Al cumplir primeramente la ley mosaica. Honra a tu padre y a tu madre. Porque era muy fácil para él decirle, ¿sabes qué? No es mi tiempo, no es el tiempo adecuado, estás fuera del lugar, yo sé que eres mi madre, pero no lo voy a hacer porque los tiempos son perfectos de Dios. Y siempre podemos hacer eso, nosotros lo hacemos todos los días. Sin embargo, primeramente Jesucristo le recordó a ella quién era. Pero no negó el cumplir el deseo de su madre. A lo que voy es esto. ¿Qué es lo que lo hizo hacer y poder convertir esa agua, a vino? 1, su obediencia dentro de la ley mosaica. Sí, porque en ese momento ya la estaba obedeciendo y le estaba cumpliendo. 2, que él honró lo que Dios le había dado como humano. Honrar a su padre y a su madre, escucharla. Que gruñó lo hizo, pero no lo hizo de una forma despectiva. Lo hizo de una forma en la que le estaba enseñando a ella, vine y mi plan es otro. Pero sin embargo, voy a honrar tus deseos. 3, que él confiaba. Con una confianza absoluta, eminente, en lo que Dios podía hacer por medio de él
cuando él demostró esa obediencia. Y el resultado es que esa agua se convirtió en vino. Porque su humanidad demostró en ese momento su complacencia con el Dios soberano, su compromiso. Fíjate lo que dice aquí, en el 8. Entonces les dijo, saca ahora y llevárselo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua, fíjate lo que está diciendo, el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todos los hombres sirven primero el buen vino, y cuando ya bebido muchos, entonces el inferior será el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sí. El que la llevó fue el pobre del esposo, del que fue el que se casó, del novio. Porque es obvio que sirves primero el mejor vino para que la gente, vamos a decirlo así, se emborrache y después ya le puedes dar cualquier cosa, hasta un jarrito si tú quieres. ¿Sí? Y van a pensar que es el mejor vino. Pero aquí, el papá, del novio, o de la novia, mejor dicho, le dice a él, ¿cómo es posible que has dejado lo mejor para el último cuando deberías hacerlo primero? Y esa historia nos habla de un compromiso, nos habla de una obediencia y nos habla también del plan que tiene Dios tanto para hombre como mujer. Y al último nos dice esto en la historia. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos! Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando estamos hablando de que manifestó su gloria, no estamos hablando de que le salió una aura o se iluminó. Simple y sencillamente el propósito de ese milagro fue no que convencieran a todos los de la boda, ¿sí? A todos los invitados. No era ese el propósito, es más, ni siquiera nos dice eso la historia. Pero fíjate lo que era o cuál era el propósito. Cuando dice esto, dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan nos está indicando que el propósito de lo que pasó en esa boda
para que tú y yo entendamos el propósito inicial de su ministerio. Pero antes de que algo más pasara y de que Él se presentara como el Mesías, Él tenía que hacer algo para que la incredulidad de sus discípulos y sus acompañantes fuese en una forma u otra disipada. Pero te voy a dejar con eso, hoy. Y el próximo programa vamos a hablar no solamente de esto, pero también vamos a hablar lo que sigue después de esto, que es la limpieza del templo. Y vamos a ver un contraste, entre los usos y costumbres de la boda, en ese momento, y lo que era el templo en ese tiempo también. Pero esto es importante que tú veas y que tú medites. Este primer milagro no era para presentarse como Dios. Era para los que estaban alrededor de Él, creyesen que Él era el enviado. Había mucho por qué caminar y muchas cosas que hacer y emprender. Pero este inicio promulgó el cambio en 12 personas, las cuales al término de su tiempo hicieron un cambio en el mundo entero. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Tú puedes ver eso en ti? El que permitas que Dios haga un cambio en tu vida depende de ti y tu compromiso con Él. Con esto me voy a despedir, Y la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que fue el templo y cómo se desarrolló, para que tú y yo tengamos una certeza de quién es Jesucristo hombre y quién es Jesucristo Dios. Con eso me despido, y piénsalo. ¿Por qué lo hizo?